Bueno, tenemos información que los distintos cerezos, es decir, los centros penitenciarios estatales, los ceferezos y alguno que otro municipal, pues a la luz de del COVID-19 han decidido cerrar la puerta a visitas externas, han metido controles y protocolos muy severos. Pero no podemos negar que este es uno de los sectores de la justicia mexicana peor atendida y peor financiada, lo cual hace que el hacinamiento sea pues la regla, sea lo general y no la excepción. Tenemos celdas que fueron originalmente concebidas para albergar a 4 reos, a 4 personas detenidas y que ahí puede haber hasta 12 y 20 personas viviendo. Es decir, sí es un foco de contagio donde podríamos estar contando unas historias muy trágicas si no se actúa en lo inmediato. Y en ese sentido, así como hablábamos de los centros de detención para migrantes, los centros penitenciarios también merecen quizá una política de amnistía, fundamentalmente a partir de la prisión preventiva, que ya lo decía José Antonio Guevara, no es coincidente con la norma internacional en materia de derechos humanos. Catalina Pérez Correa, ¿no? Ella es también defensora de derechos humanos, es además una profesora muy connotada en temas de sociología judicial y próxima a lo que ocurre dentro de las cárceles mexicanas. Una de las pocas investigadoras que ha metido la mirada justamente en lo que ocurre en las cárceles mexicanas. Y hoy forma parte de una iniciativa muy interesante, justamente solicitó al gobierno para que cambie su política a la luz de esta epidemia. Catalina, la tenemos en Skype y me da muchísimo gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos de la iniciativa, Catalina, ¿de qué va? ¿Quiénes la firman? ¿Qué es lo que está planteando? Bueno, a ver, dado las condiciones que hay en los reclusorios y los problemas que implica, pues hay esta alternativa que es la que comentabas, en el cual se cierra los centros a visitas. ¿Y cuál es el problema con eso? Bueno, el problema es que las instituciones normalmente no le dan a las personas que hoy están en reclusión lo que necesitan. Por ejemplo, según la EMPOL, solamente 7% de las personas encuestadas dijeron que la institución les da artículos de limpieza, 70%, más de 70% dicen que sus familiares les traen alimentos, muchos también dependen de los familiares para tener medicamentos, para tener agua, y entonces simplemente cerrar el acceso a las visitas lo que hace es que pues, la gente que está ahí, que no tiene comida, agua, pues eso se vuelve una olla de presión y puede pasar lo que ya sucedió en Brasil, en Colombia, en otros países en los cuales ha empezado a haber motines en las cárceles. Pero no tendría por qué pasar. Nosotros lo que hemos propuesto a través de esta petición al gobierno es revisar quiénes son estas personas y entonces que se escarcele y puede ser amnistía, como ya estaba propuesto para las mujeres, pero también, si no, arresto domiciliario para otros, a las personas que tienen algún riesgo de contraer o de que se agrave la condición por el COVID-19, por ejemplo, las personas que tienen diabetes, VIH-Sida, las mujeres embarazadas, personas que tienen cualquier padecimiento, personas de la que son mayores de edad, que es alrededor del 12% de la población penitenciaria, y eso permitiría despresurizar un poco y abrir más espacios en los centros penitenciarios. Pero eso es nada más una parte de la historia. La otra tiene que ver con pues, si las policías, los ministerios públicos, la Guardia Nacional sigue actuando de la misma forma y deteniendo a las personas que están, a los chicos que están fumando un cigarro de marihuana en la calle y llevándolos a los separos, que ese es otro foco de infección. Los separos que están en las agencias del Ministerio Público normalmente pues hay 15, 20 personas, puede haber en los fines de semana en pésimas condiciones, hacinamiento, bueno, lo mismo que ya se describió. Entonces, no es nada más esta posibilidad de liberar a personas que tienen alto riesgo de salud, de desarrollar alguna, o de morir incluso al contraer el coronavirus, sino también de cambiar la actuación de las policías y de otras instituciones de seguridad para que no sean los delitos que no mediaron violencia, los delitos de posesión o transporte de sustancias, los que siguen entrando a las prisiones, porque a nadie sirve estar liberando a unos si las instituciones siguen comportándose de la misma manera y volviendo a traer a estas mismas personas a las cárceles. En la prisión preventiva, decía José Antonio Guevara hace un momento, es una medida
contraria a muchas de las convenciones en materia de derechos humanos, Catalina, y México la ha interpretado de tal manera que hemos abusado de ella. Yo entiendo que en esta demagogia punitiva que corroe a nuestras instituciones de justicia, pues muchos quisieran resolver el problema de inseguridad atiborrando las cárceles de personas, sean delincuentes o no, y la prisión preventiva justamente ha acompañado como instrumento a esta demagogia punitiva. ¿Te arroja alguna reflexión la posibilidad de que también se revise pues, a muchas personas que injustamente están hoy en prisión por obra de este argumento jurídico? Sí, a ver, también lo decía Bachelet ayer, pidiendo justamente que las personas que están en prisión preventiva, es decir, aquellas personas que aún no han sido sentenciadas, pues sean puestas en arresto domiciliario. Hay muchas otras herramientas que tiene el Estado a su mano que no pasa por simplemente encarcelar. Alrededor de 40% de las personas en nuestras cárceles están, pues son presuntos culpables, a los cuales aún no se les ha podido demostrar la culpabilidad, y la forma en la que se utiliza la cárcel es un poco para suplir las deficiencias en la procuración de justicia. Y yo quisiera agregar un punto. Aquí no nada más se trata de las personas que están en las cárceles, sino también del personal penitenciario. Tienen muchísimos riesgos, son los mismos riesgos que tienen el personal junto con estas personas si no se toman medidas para mitigar lo que vaya a pasar dentro de los centros penitenciarios. No nada más en términos del contagio, sino de la posibilidad de que haya brotes de violencia, y ahí nuevamente está poniéndose en riesgo al personal. Entonces, realmente no solamente se trata de el uso abusivo que hemos hecho de las prisiones y de tener a personas que hoy por hoy no ha sido demostrada su culpabilidad. Muchos otros que están en la cárcel por delitos no violentos, por delitos de drogas como posesión simple, las mujeres que están por delitos de transporte en los cuales ellas son madres de familia, jefas de familia, con hijos menores, en los cuales nunca habían cometido un delito, no medio violencia, pues todas esas personas podría ahora finalmente tomarse el paso de escarcelarlos, ponerlos en arresto domiciliario, simplemente darles amnistía. Algunos de ellos, hay una ley de amnistía para estas mujeres detenidas en el Congreso, y todo esto además no nada más para esas personas, sino también para las autoridades que ahí trabajan, y que también hay que proteger su salud y la posibilidad de que sean afectados en caso de que no se tomen medidas drásticas como la situación amerita. Hace un momento citaste la encuesta de población en cárceles que hace el INEGI, pero tengo que citarte a ti. Tú y Elena Saola han hecho las mejores entrevistas y los mejores trabajos para entender cómo se vive en cárcel. Y a partir de esas encuestas que te quiero hacer la última pregunta, si no recuerdo mal los datos, internacionalmente tú necesitarías un custodio, un cuidador, por cada 10 personas recluidas. En México tenemos uno, si no me equivoco, por cada 60 personas recluidas, lo cual hace imposible el gobierno de las cárceles, lo cual hace que más bien las cárceles se autogobiernen a partir de las propias bandas que están ahí. Y este sí es una situación muy peligrosa, porque hablabas de los motines en Brasil, pero pues en México hay motines. Yo a veces me sorprendo que no haya habido más motines, pero esta circunstancia de la epidemia en efecto puede alimentar tragedias que no quisiéramos ver, Catalina. Sí, a ver, nosotros en la última encuesta que trabajé, estuvimos Elena y yo entrevistando al personal de los centros penitenciarios, encontramos incluso a una persona a cargo de 250 personas. Vamos, y aquí si el personal también se va a contagiar, si no hay contrataciones de otro personal, pues eso se vuelve intolerable, ¿no? Y estos son en los centros federales, que tienen mejores condiciones que los centros locales. Entonces, realmente sí estamos frente a una olla de presión que puede explotar, y que nos debe importar a todos, por una parte por la violencia y los brotes de violencia que puede implicar, pero también por el hecho de que pues quienes están ahí ni siquiera han sido demostrados culpables. Entonces, las cárceles, como tú decías, están llenas de gente que no ha sido declarada culpable, de otras personas que están ahí por delitos menores, delitos no violentos. ¿O qué necesidad de tener eso cuando se podrían tomar medidas para pues, mitigar la crisis que se viene? Una de las propuestas que se ha hecho, que también a mí me preocupa mucho, es simplemente pasar a las personas en los centros que están sobrepoblados a otros centros,
y eso pues también es un problema porque es violatorio de sus derechos. La Corte ha fallado que no puede simplemente mover a las personas lejos de su domicilio sin avisar, sin tener un consentimiento. Y entonces también puede generar otro tipo de problemas que simplemente pues saquen y metan personas a distintas partes del país sin llevar un control claro, sin avisar a los familiares y sin tener el consentimiento de las personas y de Bien. sus abogados, claro. Catalina Pérez Correa, pues te agradezco muchísimo esta mirada tuya, esta iniciativa que ustedes están impulsando y pues en realidad te preguntaría si tienes esperanza que la secretaria Sánchez Cordero, el secretario Alejandro Encinas, el propio presidente de la República la atienda justo ahora que están pues tan preocupados seguramente por otros asuntos relacionados a la protección civil. No, yo claro que creo que se lo van a tomar en serio. Yo sé que ya están teniendo discusiones y lo único es pues que tomen las decisiones que pues son medidas dramáticas en un contexto que es excepcional y que pues sí implica decisiones fuertes que quizás sean impopulares, pero que es importante viendo al futuro lo que se viene si no se actúa de manera correcta. Muy bien, Catalina, muchísimas gracias. Pues estamos al habla y un abrazo fuerte hasta Aguascalientes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Esta corte de regreso, quiero hablar con usted de la detención que se ha celebrado de 3 exfuncionarios federales, un marino, por cierto, un comandante de la Agencia de Investigación Criminal, brazo derecho Tomás Herón. Son detenciones que se han practicado en contra de estas personas por haber torturado a una de las fuentes que pudo haber ayudado a encontrar a tiempo a los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. Voy a corte y regresamos.